punto de partida de este estudio pues es de saber cuál es, qué es el quebranto, qué es realmente el rendirme a nivel espiritual delante de Dios, ¿no? Y pues vamos a orar y entrar de lleno con lo que vamos a estudiar hoy, ¿listo? Señor y Padre, te damos gracias Padre Celestial, porque tú cada día nos bendices, tú cada día nos das el entendimiento y sobre todo porque tú eres el que vas a orar, porque tú sé que tú eres el que vas a tomar esta clase, que tú eres el que nos vas a enseñar y vas a dirigir la revelación que necesitamos para entender tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, Amén. 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 Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Y la clase pasada estábamos viendo estos 3 primeros versos, ¿no? De Mateo 5, donde nos habla que Jesucristo se apartó de la multitud, se fue y quiso estar un tiempo a solas y fuera de eso pues llegaron los discípulos, se acercaron a él y él empezó a enseñar a quienes, a sus discípulos. Entonces como primer partida de todo lo que vimos la clase pasada, es que este sermón o el sermón del monte, que consta de 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, pues va directamente o va dirigido directamente a quién, a los discípulos, a aquellos que realmente quieren vivir para él o quieren caminar como él caminó, ¿no? Y pues por eso necesitamos entender cada una de las palabras que él dijo y lo he repetido y lo vuelvo a repetir, no solo las palabras, sino el ejemplo, sus acciones, sus actos, ¿sí? Todo eso también nos enseña a caminar como discípulos. Por eso la importancia de reconocer que es pobreza en el ámbito espiritual o qué es ser pobres de espíritu para Dios. ¿Sí? Porque una cosa es lo que yo entienda de ser pobre, para nosotros en nuestro contexto muy posiblemente el ser pobre es no tener plata, andar con los pantalones o la ropa o los zapatos totalmente rota, estar como vagabundo en medio del mundo. Hay miles de maneras de ver el pobre es aquel que no tiene estudios y que pobrecito salió del campo, para unas personas eso es ser pobre. Eh, Hay términos en los que muchos les podemos poner el pobre, ¿cierto? Pero a nivel de las escrituras, el pobre, ya lo vimos, que está hablando desde Génesis hasta cada, vimos varios textos donde realmente Jesucristo no se sacó esto de las mangas, sino que lo estaba hablando directamente Dios desde mucho tiempo atrás, en la Torá, en los profetas, y pues esto es algo a lo que necesitamos entender, ¿no? Y hoy sí vamos a aterrizar un poco más ese término de pobres de espíritu, ¿sí? Vamos a entenderlo un poquito más qué es eso de ser un pobre espíritu. Y esto es algo que vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, el pobre espíritu es el contraste a una persona rica de espíritu. ¿Qué quiere decir? Entonces, es lo contrario a tener la máxima autoestima, ¿sí? El mundo te vende la idea de que tienes que quererte a ti mismo, de que tienes que pensar primero en ti, de que primero está el yo, ¿cierto? Yo y yo, ¿sí? Antes de pensar en los demás o antes de rendirte realmente a Dios. El contraste a nivel espiritual es que te vas a rendir directamente a Dios, ya no vas a pensar tanto en ti, vas a entregar tu yo para que Él crezca en ti. Es decir, tu autoestima debe estar en cero delante de Dios, ¿sí? Y es totalmente contrario. Eh, y no sé si lo lleguen a entender a tan a cabalidad como realmente es,
Pero una persona que tiene la autoestima muy alta, se cree lo máximo, se cree incluso llega a rayar entre la arrogancia y el creerse o ser engreído o alabarse a sí mismo, ¿cierto? Digo que raya, ¿por qué? Porque puede cruzar la línea. Tú puedes y puedes estar dotado con talentos y puedes tener, pero puedes seguir viviendo como humilde, ¿cierto? Puedes tener todo el dinero del mundo, pero puedes incluso salir a la esquina con chancletas y no te da nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la riqueza no es como te vistes, sino ya lo que tienes. No necesitas mostrar algo que ya tienes, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Como yo, teniendo riqueza, teniendo dones, teniendo talentos, teniendo un cargo más máximo, puedo entender y puedo seguir caminando humildemente. Y que eso no me representa algo ante Dios. ¿Será que eso es significante? ¿Será que eso es algo que realmente me evalúe a ser alguien delante de Dios? La riqueza, el éxito o las cosas que yo haga o las obras, ¿será que realmente van a representar algo ante Dios? Pues muy claro lo dice a lo largo de las escrituras, incluso Yeshua enfatiza que el primer paso es que dejar todo. O sea, no hay nada importante, no hay nada más importante que él. No hay éxito, no hay riqueza, no hay nada que tú le puedas incluso llevar y decirle, mira, yo hice esto para que te sientas orgulloso de mí. No hay nada de lo que él pueda porque es que él ve lo más profundo de nuestro corazón. No es como nosotros miramos el exterior, nosotros podemos tratar a una persona por 10, 20 años, pero aún así la persona puede cambiar, te puede traicionar, te puede tratar mal, puede pasar mil cosas, ¿sí? Y el único que no va a fallar es él. Incluso Yeshua enseña que y enfatiza, incluso a los papás, les enfatiza a que a manejar la autoestima. Él enfatiza ese sentido en que los niños, bueno, no solo se sientan bien, sino que también sean importantes, pero lo más importante es que conozcan de Dios y entiendan la humildad. No es tanto como el hoy en día que tienen que ser que directamente, ay, la autoestima. Es que primero está la autoestima de mi hijo. Yo no lo puedo castigar porque es que pobrecito se me rompe el niño, ¿sí? O sea, realmente eso no es, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, pues, de niños no nos rompieron? Sí, porque hicimos algo mal, porque realmente hicimos cosas mal, o a lo largo de nuestras vidas, de nuestro crecimiento, que perdíamos amistades, que perdíamos, fracasábamos en ciertas o X cosas. ¿Cuántas veces no nos rompimos y nos tuvimos otra vez que poder volver a levantarnos, ¿no? Entonces, realmente esto de en las escrituras no existe autoestima. Eso, olviden esa palabra a lo largo de las escrituras, como lo venden a nivel psicológico, es que la persona se suicida porque no tiene autoestima. Es que la persona se deja golpear porque no tiene autoestima. Eso es realmente no. Todo el mundo tiene autoestima, todo el mundo maneja su autoestima de diferente manera. Sí, hay personas que olvidan lo importante, se dejan o se dejan engañar de las personas, no despiertan fácilmente. Hay enfermedades como lo es toda esta parte de sentimientos. Hay enfermedades que sí son muy trágicas, de las cuales Dios también te puede sacar de allí, pero hay algo que hay que entender, que la autoestima realmente es un invento, ¿sí? ¿Por qué? Porque
yo debo, y incluso Dios lo dijo incluso desde Levítico, debemos amar al prójimo como me amo a mí mismo. Si a mí no me gusta lastimarme, yo no voy a lastimar al otro. Si no me gusta que me hablen mal, pues yo no voy a hablar mal al otro. Si no me gusta que me griten, pues tampoco voy a gritar. Si no me gusta que griten en medio del ambiente, pues tampoco voy a estar gritando todo el tiempo, ¿cierto? Eso es parte de yo querer al prójimo. ¿Por qué? Porque me estoy comportando como quiero que a mí me traten, ¿cierto? Eso es parte de el querer a los demás. Eso no tiene nada que ver con la autoestima de por sí. Cada uno de nosotros tiene una autoestima elevada, ¿sí? En diferentes aspectos y en diferentes circunstancias, ¿sí? Y pues esto ya es un tema mucho más específico en diferentes cosas. Por eso lo que dice las escrituras, lo que la Biblia enfatiza es que negarme a mí mismo. El ya decir yo ya no soy tan importante, yo no es que yo necesito aquello, yo esto, yo soy lo más importante, yo soy el que me tienen que mirar, yo soy el centro de atención, yo soy el que más lo sé, yo soy el que mejor juego, yo soy el que mejor canto, yo soy el mejor en mi trabajo. No, todo eso debemos de quitarnos y saber que siempre hay una persona que sabe más, que conoce más, que entiende más, y no solo eso, sino que hay uno que realmente sabe todo y conoce todo y te ve incluso lo más escondido que tienes en el corazón, ¿sí? Y por eso lo que siempre a lo largo de las escrituras que dice, niégate a ti mismo. ¿Qué le pasó a Abraham al momento de tener que entregar a su hijo? Lo primero que tuvo fue que negarse a sí mismo. Porque él ya viejo, él ya anciano, ya Sara ya le había pasado la costumbre de las mujeres, fuera de eso era el hijo de la promesa. ¿Y qué hubiera pasado si él hubiera dicho no, pero tú me prometiste que era el hijo de la promesa? Ya estoy anciano, yo ya no puedo tener hijos y si te lo entrego, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi descendencia, no? Entonces, ¿qué le tocó hacer ahí? Primero negarse, negar sus anhelos, negar sus deseos, negar la ambición que tenía en cuanto a quién le iba a heredar, en cuanto a su descendencia, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de muchos de aquellos que estuvieron o que fueron y que siguieron realmente a Dios. Abraham tuvo que negarse a sí mismo, a sus comodidades, a toda su dependencia, a todo lo que tenía allí en Ur de los Caldeos para irse directamente a salir a ser nómada. ¿Quién de ustedes le gustaría dejar su casa, su comodidad y andar de un país en otro país sin tener vivienda, sin tener nada y estar moviéndote de un lugar a otro, viajando por todo el mundo? No a todos nos gusta una vida de nómada, ¿no? No a todos nos gusta estar viviendo como extranjeros en todo lugar, ¿no? Llega un punto en que vamos a querer sentar raíces, ¿no? Y ahí es donde vemos que en ciertos aspectos cada uno de los personajes o de sí, de los personajes bíblicos o aquellos que son muy característicos, por lo menos como David. David tuvo que negarse a él mismo, saber que era el rey, pero que aún no tomaba el reino y duró casi un largo tiempo, podríamos decir entre 15, 14, 11 años, viajando de un lado a otro, esconderse porque lo iban a matar, aún sabiendo que era el rey, aún sabiendo que ya Dios lo había escogido. ¿Qué tuvo que hacer? Negarse a sí mismo. Porque él muy fácil hubiera podido coger, matar a Saúl y listo, hacerse del reino. Pero ¿qué hizo? No lo hizo. Prefirió seguir la voluntad de Dios. Y un ejemplo mucho más drástico y mucho más amplio es el que nos dio Jesucristo en la cruz.
Él se negó en todos los aspectos. Él pudo venir como rey, pero vino como siervo. Él pudo ser servido y que todo el mundo lo sirviera, pero vino a servir. Incluso se portó como el siervo más bajo hasta el punto que le lavó los pies a sus discípulos. Eso para nosotros hoy en día parece algo normal. Lo vemos en cada peluquería, en cada lugar donde arreglan por lo menos las uñas de los pies, ¿no? Hacen pedicure y todas estas cosas. Lo vemos como normal para nosotros, pero para la época de Jesucristo, para esa época, el lavarle los pies a alguien era el trabajo más denigratorio, era el trabajo más aborrecido y era el siervo más denigrado, más dejado obsoleto, al cual menos le ponían cuidado, era el que hacía estas funciones. ¿Sí? Y Jesucristo vino a mostrarse como el siervo más siervo. Por eso es que dice que el que quiera ser primero debe ser el último. Y el que quiera ser cabeza, mejor que sea primero la cola, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos dejar de pensar en el mí, en el yo, y empezar a pensar en los demás y en cómo Dios quiere que yo viva. Por eso Pablo muy bien decía que ya no vivo yo, sino que ¿qué? Vive Cristo en mí. Y ahí es donde entendemos, él está hablando de este primer paso del cual todos nosotros necesitamos para poder avanzar en la vida. Y este es el primer escalón para realmente llegar a la plenitud de lo que Dios nos pide que seamos. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, yo no tengo valor, yo no tengo algo que darle a Dios, yo no soy moneda de oro para que todo el mundo lo quiera, ¿sí? Es algo que debemos de entender. ¿Sí? Y es algo que Dios no lo dice, por eso Pablo en Romanos 7:24 que nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que nosotros estamos hoy en día realmente nos lleva de cada día de mal en peor. Entre más conocemos cosas, más la maldad nos atrae, más queremos irnos a hacer lo malo. No aceptamos que alguien venga y nos diga X porque ya le respondemos con 5X, ¿no? Ya no queremos que alguien te regañe porque ya de una vez se sube el ánimo y todos empiezan a pelear, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar cómo yo me voy a comportar ante ciertos problemas, ante ciertas circunstancias, claro está, siempre poniendo la autoridad, si es de padres a hijos, si es de adultos a niños, si es de jefes a estos, pues hay que respetar la autoridad que hay, ¿no? Y eso pues es algo que lo vemos. Y por eso incluso a Pablo no era que le faltaba autoestima, a Pablo no era el que esto era uno de los más reconocidos. Yo creo que le sobraba autoestima de ver cómo él sabía toda la Torá, era fariseo de fariseos, era circuncidado al octavo día, sabía de qué tribu venía, sabía que venía de los hebreos, sabía que venía de la tribu de Benjamín. Y imagínate, o sea, tenía un trayecto del cual sí tenía de que jactarse, de qué decir, tengo la importancia que debo de tener, pero en Filipenses, ¿qué dice? Todo esto lo tengo por basura, por seguir a Dios, ¿no? Y esto lo dice también en Primera de Corintios 15:9, que nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, no soy digno de ser enviado, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él sabía de dónde había salido, él reconocía y recordaba de dónde había salido. Por eso es que algo que siempre debemos de recordar y es que no siempre fuimos hijos de Dios, no siempre fuimos siervos de Dios. Antes estábamos apartados de Dios. ¿Y en dónde estábamos? ¿En qué pozo estábamos? En idolatría, en fornicación, en mentira, en robos, en contienda. ¿De qué lodo salimos cada uno? Solo tú y Dios lo saben, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver
que por eso es que Pablo reconocía, yo no soy digno. Yo perseguí a la iglesia, fui aquel de que muy posible incluso llegó a matar gente por su celo, ¿sí? Pero ¿qué dice el verso 10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros no tenemos méritos, obras, ni el diseño, ni nada para que nos merezcamos ser hijos de Dios. Incluso es que el ser hijo de Dios es vivir de acuerdo a la voluntad de su Padre. Y a veces hacemos todo lo opuesto. Por eso sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y esto es algo que hay que entender. Nosotros no somos indispensables y nosotros no somos aquellos de los que no acaban a ser cambiados en el ministerio. Nosotros somos un simple instrumento, así como este micrófono en algún momento se puede llegar a dañar y se necesita el cambio, asimismo somos nosotros. Vamos a ser cambiados. Dios no necesita de nosotros para cumplir su obra, para hacer la restauración, no nos necesita. Dios lo puede hacer, dice incluso en Apocalipsis que envía un ángel para dar y enseñar su palabra. O sea, Dios ya tiene los mensajeros preparados para hacerlo, no necesita de nosotros. Que Él quiere utilizarnos porque le agradó, porque le plació, porque si lo decimos en palabras mucho más, pues porque se le dio su voluntad, ¿sí? Entonces, algo que debemos de entender es eso, nosotros somos solo instrumentos. Si a Él le plació y si Él está en su voluntad de utilizarnos, cuánto más no debemos de estar agradecidos, cuánto más no debemos de saber que Él es el que hace la obra. Yo solo cumplo con abrir la boca, con dejarme enseñar por Él para poder transmitir a todos su palabra. De lo contrario y de lo demás, no podemos hacer más. El micrófono no puede seguir prendido y seguir dando y enseñando, no le sirve si no está la persona que lo va a utilizar. Nosotros, si no nos dejamos utilizar por Dios, si no dejamos que sea Él el que obre en nuestras vidas, el que hable a través de nuestro testimonio, que Él es el que nos impulsa el querer como el hacer, definitivamente Él es el que hace, yo creo que el 99,99% de todo lo que nosotros debemos de hacer. Y nosotros solo tenemos que poner ¿qué? La decisión. Te quiero seguir y el resto se encarga Él, porque Él te da incluso la respiración, el sol, el aire. Hay algo que tú no puedas decir que no te lo dio Él, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente actualmente podría decir gracias realmente a aquel Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, darle las gracias y decirle definitivamente, Dios mío, gracias por todo lo que hiciste en la cruz por mí? Gracias porque realmente tú sacrificaste y diste todo por mí. A veces ni lo pensamos, a veces pensamos que era su deber, a veces pensamos que yo voy a ganar la salvación por mi esfuerzo, o que definitivamente la salvación nunca se pierde y que yo puedo hacer y deshacer y que yo fui consagrado y fui salvo y que eso no se va a perder. Pues realmente no. Son pocos los que realmente le dan gracias a Dios y quieren permanecer en Él. ¿Cómo tú vas a demostrar las gracias? ¿Cómo tú vas a demostrar que eres agradecido? Pues haciendo su voluntad, viviendo para Él, andando como Él anduvo, ¿sí? Y un ejemplo de esto lo vemos en Lucas 17:11. En Lucas 17:11 nos dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y les dijo: levántate, perdón, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un gran ejemplo, y si nosotros lo miramos a nivel simbólico, pues estos 10 estaban representando a la casa del norte, que se había asimilado, que estaba leprosa, que estaba enferma, llena de idolatría, de pecado, de todo, porque a lo largo de las escrituras, cuando se habla de lepra, también hay una lepra espiritual que es el pecado. El pecado empieza de a poquito hasta el punto que te carcome todo y te lleva a la perdición, ¿sí? Entonces está hablando de 10 extranjeros, de los cuales solo uno volvió y buscó a Yeshua y le dio totalmente las gracias. Adoró a Dios, aquel que lo había salvado. Por eso le dice: vete, tu fe, tu fidelidad, tu reconocimiento a la verdad te salvó. Esa confianza que tenía en Dios te salvó. Y bien que lo mostró al ser agradecido, ¿sí? Es curioso que a veces damos por sentado, ¿sí? Que es obligación de Dios darnos, es obligación de Dios sanarnos, es obligación de Dios proveernos, es obligación de Dios. Igual como un hijo con su padre. No es que mi papá tiene la obligación de darme, mi mamá tiene la obligación de darme. ¿Sí? Sí, es cierto, hay ciertas cosas que ellos tienen la obligación por simplemente hecho de que son padres, tienen que proveer, tienen que dar, pero el hijo no tiene por qué estar exigiendo más de lo que se le da. Porque el padre le está dando todo, le está dando techo, comida, vestido, de todo le está dando. Y el niño empieza a exigir más y empieza a exigir y exigir, pues llega un momento en el que el papá va a decir: venga, y si yo no tengo de dónde más le voy a dar. Y este chino bendito ni siquiera es agradecido de lo que le doy. Antes exige y exige pensando que yo soy un banco, como si yo tuviera un árbol de oro, el cual tengo que estar dándole y dándole, y a veces pensamos que Dios es así con nosotros. Dios nos está dando todo, absolutamente todo, porque no hay nada de lo que nosotros tengamos que Él no nos lo haya dado. Bien lo decía David: de todo lo que me has dado es de lo que te puedo dar, porque no tengo nada que tú no me hayas dado. Y esto es curioso porque a veces se nos olvida, ¿no? El darle gracias a Dios por lo que Él nos da, porque definitivamente Él nos da todo. Y entendiendo eso, sabiendo que nosotros somos simples administradores de lo que Dios nos da, si nos dio un trabajo, pues tenemos que ser responsables, mostrar el testimonio que es de Él, porque Él fue el que me dio el trabajo. Me dio la familia, pues tengo que hacer lo mejor posible para mantener mi familia, para cuidar mi hogar. Tengo que ser el mejor hijo porque me dio la mamá, me dio el papá, me dio mis hermanos, me dio todo lo que Él me dio y me dejó en el mejor lugar. Sean buenos o sean malos, por algo Dios los puso allí. A veces no entendemos, a veces hay ciertas condiciones en las que nacimos preciso en un hogar totalmente disfuncional, donde los padres son groseros, donde
todo es acabose y le echamos la culpa a Dios cuando realmente hay ciertas circunstancias que no podemos controlar y que Dios sabe cuál es su propósito, dejarnos allí. Cuánta gente que ha sido maltratada y que los padres lo maltrataron y llegaron a ser grandes personas porque dijeron, yo no me voy a quedar con esa atadura. Yo no voy a ser como mis papás, yo no voy a seguir el camino de mis papás y tienen los mejores hijos y tienen las mejores familias, aún viniendo de personas totalmente disfuncionales. Y puede pasar también el caso opuesto. Matrimonios con hijos que les dieron de todo, con buena educación, con buenos fundamentos, pero sus hijos terminaron siendo todo lo contrario a sus padres, ¿no? Y eso lo vemos en las escrituras. Un hombre, un rey como Ezequías, que fue grande, que siguió la voluntad de Dios, tuvo un hijo como Manasés, que fue totalmente rebelde a Dios. O sea, imagínate, ¿no? La gran diferencia. Por eso necesitamos ser agradecidos, estar contentos con lo que tenemos, porque si no lo hacemos, pues, graves. Por eso Yeshua está enfatizando mucho, bienaventurados los humildes de espíritu, los contristos, los que reconocen que separados de Dios nada pueden hacer, los que reconocen que por más éxito y dinero y plata que tengan en este mundo ante Dios, eso es nada. No una falsa humildad de decir, ay, no, yo sí tengo, pero no, ¿sí? No esa falsa humildad de mostrarnos como que, ay, sí, esto, lo otro, o demostrar que realmente yo no tengo altivez, pero por dentro me siento súper orgulloso de lo que hago y estoy, mejor dicho, que me creo la última Coca-Cola del desierto. Ahí donde está la humildad. Y tarde o temprano lo que hay en el corazón se refleja en lo exterior, ¿sí? Por eso es que Jesucristo estaba hablando muy bien de los fariseos. Por eso es que les dice, ellos tienen esa falsa humildad. Ellos dicen hacer, pero en realidad no están haciendo nada. Eso lo dice en Mateo 23, cuando coge y le llama la atención y le dice víboras, generación de víboras, y le dice hipócritas, ¿sí? Dice, ustedes que están haciendo, hipócritas, mire lo que están haciendo totalmente contrario a lo que esto, están trayendo y están convirtiendo gente, pero los hacen más hijos del infierno, el doble hijos del infierno de lo que ustedes son, ¿no? O sea, imagínate las palabras que les está diciendo. ¿Y es por qué? Porque tenían esa falsa humildad, porque realmente ellos no se habían rendido, tenían su autoestima al 100 delante de Dios, diciéndole nosotros sí merecemos todo, pero Dios lo que quiere es una humildad absoluta, reconocer que nosotros tenemos la peor condición, que nosotros realmente estamos en bancarrota. ¿Por qué? Porque por más que luchemos de salir del pecado, de quitarnos la lepra, el único que te la puede quitar y el único que te la puede limpiar, ¿quién es? Dios, Yeshua, ¿sí? Y por eso un cuerpo muerto no puede reaccionar a todas estas, a todo esto que vamos a aprender. Por eso el primer paso que nosotros podemos entender como discípulos es que tengo que tener un corazón totalmente en bancarrota, aceptar que no soy nada para llegar delante de Dios, delante de Jesucristo, porque es el único momento donde Él se va a empezar a obrar en mi vida. Él sí va a empezar a hacer su voluntad en mi corazón. ¿Por qué? Porque estamos aceptando nuestra bajeza, ¿sí? Y ahí sí Él nos va a empezar a purificar, ahí sí Él nos va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que tenemos un corazón perverso, que tenemos una mente bajísima, que tenemos pensamientos totalmente en contra de Dios y que por más que queramos caminar conforme a su voluntad, casi siempre hacemos ¿qué? Lo contrario, ¿no? Y bien Pablo sí lo dijo en una de sus cartas, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Quién podrá sacarme? Mi espíritu quiere servir a Dios, pero mis miembros me llevan a otras cosas. ¿Sí? Para Dios, Dios reconoce que no, ante Dios si nosotros reconocemos que no tenemos nada, que no somos nada ante Él y se llama pobre pecador, ¿sí? Que sabemos que definitivamente no tenemos nada que darle ni nada que merecer, pues definitivamente ahí es donde entendemos esa parábola que hizo Yeshua en Lucas 18:9. ¿Qué dice acá esta parábola que Jesucristo estaba enseñando? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Curiosamente se dice consigo mismo, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Si vemos la gran diferencia de las dos oraciones, el fariseo que se estaba alabando a sí mismo, estaba echándose flores. Yo sí hago, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí esto, yo sí lo otro. Pero realmente se estaba evaluando su corazón, lo que había era puro orgullo y prepotencia, algo que Dios odia. Es lo mismo que un hijo coja y se le levante a uno y le dice, ay, es que mire, papá, yo sí esto y mire, yo hago esto y yo hago lo otro y a la hora del té ni hace nada, ¿sí? Curiosamente, ¿no? Entonces, a eso es a lo que está indicando. Pero el publicano, ¿qué hacía? Aceptaba sus errores. Sabía que no estaba y que ni siquiera tenía derecho de mirar al cielo porque estaba totalmente en pecado, porque reconocía su maldad, por eso decía, sé propicio a mí, pecador. Reconocía que era pecador. Y lo que le estaba diciendo, sé propicio, esté presto a perdonarme, está presto a mirarme aún en medio de el lugar en el que estoy, en el lodo. Soy insignificante, solo tú me puedes quitar de acá. Por eso el verso 14 Jesucristo bien claro lo aclara. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál salió justificado? El publicano. Más que el fariseo, porque ¿qué dice? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque Jesucristo fue enaltecido sobre todas las cosas y sobre todo nombre su nombre es colocado, porque Él se humilló hasta lo sumo. Él dio todo, ¿sí? Y si vemos este sermón, está en una progresión y vamos a ver que empieza desde lo más bajo. Tenemos, y lo podemos ver en dos tipos de escaleras. A nivel espiritual tenemos que tener y empezar en el escalón más bajo. Pero a medida y en el lado posiblemente físico carnal, tenemos que empezar de arriba de nuestro ego, de nuestra autoestima, irla bajando hasta llegar a cero. Cuando entendemos este principio de que mi carne la tengo que bajar y mi espíritu lo tengo que subir alineado con Dios y saber que Dios es el que hace la obra, pues definitivamente voy a empezar a caminar de acuerdo a Dios. Eso es algo y esa es la diferencia que debemos de tener. ¿Cuál es la diferencia entre un perrito y un humano? ¿Sí?
El humano es racional, el humano puede escoger qué hacer y qué no hacer. Si nosotros miramos un perrito, y los perritos son vivo ejemplo de esto, ellos van y vomitan y se pueden devolver a su vómito. Ellos van y pelean incluso con animales y los dejan heridos. Por lo menos no sé si ustedes se han visto estos casos de veterinarios que hay en Discovery Channel. Y hay incluso que perros se cogen y se pelean con erizos, ¿no? Y terminan todos pollados por todo lado. Y tú los ves y a los 8 días otras vuelven al veterinario por lo mismo. Y uno dice, pero es que este sí es como, o sea, ¿por qué va a volver a pelear con el erizo? ¿No ve cómo resulta? ¿Por qué? Porque ellos no tienen raciocinio. Ellos van por el momento, por el instinto del momento. En cambio, nosotros somos totalmente diferentes. Nosotros sí podemos distinguir. Ay, este hombre bien fornudo y todo, no, yo con este no puedo pelear. Sí, ¿por qué? Porque pues, la desventaja, ¿no? Pero sí puedo pelear con este hombre que estoy enanito y pues, a este sí le puedo ganar, ¿no? Nosotros sí sabemos a quién se la podemos montar, ¿no? Incluso eso lo hacíamos incluso de niños. Yo me acuerdo de niña, a mí me gustaba molestar a mis sobrinos cuando eran chiquitos, hasta el punto de hacerlos chillar, ¿sí? Y es como algo de uno de grande, de adulto, de querer molestar a los más chiquitos, ¿no? No sé, creo que es algo que no es bueno, pero que es algo como que se nos da naturalmente, ¿sí? Y por eso es la diferencia entre uno, el ser racional, el de pensar qué hacer, ¿sí? Y por eso hoy en día se encuentra muy deteriorada la humanidad, porque dejamos de pensar para hacer más que mis deseos, para volverme más animal, porque ya no estoy pensando con la cabeza, sino estoy pensando con mis instintos. Y ahí es donde viene lo contrario, ahí es donde viene lo malo, ¿sí? Entonces, imagínense esto que debemos de hacer, ¿sí? ¿Listo? Entonces, imagínate, nuestra actitud antes de guardar todo para mí, dejar todo para mí, necesitamos empezar a ser igual de semejanza a Dios. Si nosotros nos podemos a mirar Dios como es, Dios es dador. Da y da y da sin importar a quién, ¿no? Y eso creo que es algo que muy posiblemente nos cueste en algunos aspectos, no en otros, ¿sí? Muy posiblemente te cueste ayudar a X persona que te hizo daño o a las personas que te menosprecian o no sé, pero hay ciertas personas que uno como que dicen, no, es que lo ayudo y pareciera barril sin fondo, ¿no? Y uno dice, pero ¿será que sí necesita la plata o solo me está sacando la plata porque sí, ¿no? Entonces uno ya empieza a pensar, pero lo único es Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos da y nos da y nos da y nosotros pensamos que Él es como el cajero automático que me tiene que dar porque me tiene que dar, ¿no? Y aún así nos da, curiosamente, ¿no? Y ser semejante así como Él, pues imagínate terminar de ser ese reflejo que Él nos pide, ¿no? Por eso a veces malinterpretamos todo lo que es la observancia de la ley. Como si el obedecerles y el cumplir los mandamientos le estoy haciendo un favor. No es que Dios me lo pide y pues lo hago porque Él me lo pide. Le voy a hacer el favor de obedecerles, como lo mismo que nosotros cuando vamos a trabajar, no es que le voy a hacer le voy a hacer ahí el favor al jefe de trabajar, porque es que pobrecito, sin mí no puede la empresa seguir, ¿no? O sea, ¿será que es así? Ninguno de nosotros somos imprescindibles en el trabajo y sí que menos somos imprescindibles para Dios. Porque imagínate, nosotros somos una simple partícula de polvo de todo lo que Dios diseñó y de todo lo que hay a lo largo en el mundo.
¿sí? Curiosamente. Entonces, para que entendamos, ¿vale? Que nosotros el obedecer los mandamientos no es porque le estamos haciendo el favor a Dios, sino realmente porque Dios nos está haciendo el favor a nosotros. Creo que los que han estudiado conmigo les he dicho que la Torá, ¿sí? O la ley dada a Moisés realmente es una carta de amor de un padre hacia sus hijos diciéndole, mira, si tú guardas esto, te vas a cuidar y vas a vivir de la mejor manera y tus días van a ser mucho más alargados, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que está, y eso es lo que quiere decir, porque te da aspectos para cuidarte de enfermedades como la lepra, te da aspectos para cuidarte de no contagiarte o de no tocar una sangre que tú no sabes que tenga. ¿Sí? Te da las diferencias, te dice, mira, si tú comes esta o esta carne, te puedes lastimar, porque nos dice que no comamos carne de estos animales que comen todo mortecino, porque están comiendo ¿qué? Puras toxinas. Y si nosotros comemos toxinas en un cuerpo que no está diseñado para comer toxinas, como sí lo tienen otros animales, por lo menos hay un animal que se puede comer las culebras venenosas y no les pasa nada. Y las culebras incluso los puede picar y no les pasa nada. Pero ¿será que nosotros tenemos eso? No. Nosotros no somos personas que sacamos las toxinas muy fácilmente. Antes todo lo contrario. Las toxinas es lo que más se nos queda y es lo que más que nos daña. Y ahí es donde tenemos que cuidar. Entonces, Dios que te está diciendo, yo te creé a esta manera y estos alimentos son los que mejor se te dan a ti porque no te van a lastimar. Antes van a hacer que tus días sean más alargados. ¿Cuánta gente no muere por estar comiendo cosas que no deberíamos estar comiendo? Por lo menos el cerdo, porque preciso les cayó esa bacteria que tiene el cerdo que se le subió al cerebro y se le empezó a comer el cerebro. Y ahí no quedaron. ¿Cuánta gente no come por estar por una alergia a los mariscos? O mariscos mal cocinados, ¿no? Entonces imagínate, todo eso pues que dice Dios, no comas eso porque mira lo que te va a hacer. Si hay cosas que nosotros sí decimos yo nunca la voy a comer, porque sí hicimos que Dios santificó todo, porque no nos comemos entonces un sapo de esos que son veneno? Dios lo santificó, pero no lo comemos porque sabemos que nos hace daño, ¿sí? Y por eso Dios también te está diciendo de antemano, mira, te dejo mi carta para que la obedezcas, para que te cuides, porque quiero verte bien, por eso te doy estas recomendaciones. Como bien lo dice Eclesiastés, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, pero no todo me es funcional para mí. Es lo mismo. Con una licuadora yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo le puedo meter ladrillos si yo quiero. Pero el problema es que no conviene meterle todo a la licuadora, ¿cierto? No es de añadirle toda la licuadora. Porque si le meto un ladrillo a una licuadora que no está funcional para eso, ¿qué va a pasar? Se va a dañar. Para eso hay ciertas funciones para ciertas cosas, ¿no? Y es lo mismo que Dios quiere. Eso Dios los da y nos da los mandamientos ¿para qué? Para que vivamos mejor, para que vivamos de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Por eso no podemos pensar que yo le estoy haciendo un favor a Dios y que, ay, es que yo me siento orgulloso porque es que le estoy obedeciendo a Dios y es el favor que yo le hago a Dios. Debemos de quitar esos y ser sinceros que realmente sin Él, pues nada somos. Somos peor que lo que hacen los animales. Del 2, ¿no? Somos
peor que el 2, para no decir la palabra, que suena más feo. Entonces, imagínate. Entonces, a eso es a lo que necesitamos entender. Por eso los sacerdotes y los israelitas, al momento que entraron a la tierra prometida y al entregar las primicias, ¿qué tenían que declarar? Lo que dice Deuteronomio 26:4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Eterno tu Dios, y entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de padecer fue mi padre. ¿Qué está diciendo? Mi padre fue un extranjero, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y si ustedes siguen leyendo todo este capítulo, habla de toda la historia de Israel, de dónde Dios los sacó. ¿Por qué tenían que estar recordando eso en el día de las primicias? Porque tenían que recordar que todo lo que tenían era porque Dios los había escogido para vivir en esa tierra, porque antes eran extranjeros. Fue Dios el que se las dio, fue Dios el que se la heredó, fue Dios el que hizo todo. Dios incluso formó a la nación. Ni siquiera la nación fue escogida por sus méritos, porque Dios mismo la formó, escogió a Abraham, a un hombre de casi 75 años de edad, y de ahí forjó y empezó a forjar la nación durante muchos siglos, ¿sí? Entonces imagínate esa declaración que él tenía que hacer, recordando que todo lo que tenía era por méritos de Dios, y eso sí era algo que David reconocía. David llegó en un momento a decir: yo no soy digno de donde tú me colocaste, porque era cuidador de ovejas, porque no tenía los méritos ni la capacidad para hacerlo, sino que Dios lo fue llevando desde el momento que fue nombrado o fue llamado, fue coronado como rey o ungido como rey de Israel. Dios lo fue llevando paso a paso hasta el lugar donde él debería estar, que era como rey, que fue al lugar que Dios lo llamó. Pero antes de eso, él ni por sentado y ni siquiera su familia lo tenía como para que cumpliera el rol de rey, ¿sí? Entonces, imagínate toda esta declaración, todo esto que ellos estaban haciendo, reconociendo que no tenían algo que enorgullecerse, reconociendo que Dios los había escogido desde un lugar totalmente extranjero, desde idólatras, como lo fue Abraham. Abraham, antes de llegar a Dios, tuvo que ser idólatra, o por lo menos estaba entre una nación idólatra, ¿sí? Entonces, por eso este primer paso es el más difícil, es aquel que es el que más nos cuesta dar, porque el romper mi filosofía, romper mi pensamiento, romper mis ideas y mi opinión para seguir las ideas de Dios, las opiniones de Dios, y saber que mis opiniones, que mis pensamientos, que mi voluntad no es válida ante Dios. Es el sentido de entender que es ser siervos de Dios. Siervos a lo largo de las escrituras no es el siervo que nosotros entendemos como aquella que va y hace el aseo en nuestra casa y se va. O como nosotros que somos siervos o somos empleados de otras personas. No, vamos, trabajamos y nos devolvemos y tenemos la libertad. Si queremos ser siervos de Dios, es decir, mi voluntad, mi opinión, ya no vale nada. Soy esclavo de Él y me someto a Él. Él es el que tiene la última palabra, Él es el que da la voluntad, es el que hace todo. Yo solo tengo que cumplir órdenes. Por decirlo así, soy su mandadero. ¿Sí? Eso es algo. Y eso es lo que Jesucristo les está empezando a enseñar acá a los discípulos. Primero tienes que reconocer tu bancarrota espiritual.
Primero tienes que reconocer que no tienes nada, que no importa el dinero, que no importa lo que seas, que no importa qué clase social tengas o qué tan grande rango tengas, seas presidente, vicepresidente, que seas arquero, que seas general, que seas del mejor banquero, que seas el mejor chef, que tengas las cualidades que tengas, no eres nada delante de Dios y que Dios nos ve a todos por igual. No hay ni uno más ni uno menos. A todos nos ve por igual. Y esto realmente es lo que tenemos que entender, porque imagínate cuando estemos delante de Dios, será que nos va a preguntar, venga, ¿cuántos títulos tienes? Venga, ¿cuánta plata hiciste? Venga, ¿qué tanto hijos hiciste? No, lo primero que vas a decir, venga, ¿fuiste fiel a mi palabra? ¿Enseñaste mi palabra? ¿Fuiste testimonio para otros? Es lo primero que nos va a pedir. ¿Qué es lo que nosotros como padres, o bueno, la mayoría de ustedes, yo ya me coloco como madre, eh, los que han sido padres, qué es lo que esperan de sus hijos cuando salgan? Que tengan éxitos, que tengan todo eso, ¿qué es lo que más les importa? Que puedan llevar el nombre de ellos de la manera mejor portada, ¿no? Que sean dignos incluso de llevar su apellido. Porque qué vergüenza tener un hijo que no vaya acorde a mis principios. Eso por lo menos anteriormente era la reputación era lo que valía. Y se enseñaba a los hijos a ser los más rectos posibles. Hoy en día, por ese dicho de la tolerancia, de pobrecito mi hijo, se ha perdido el enseñar al hijo para que no vaya y te avergüence en la calle. Es lo mismo que Dios nos está pidiendo. Cuando salgas, eres representante de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer cada vez que salimos, cada vez que hablamos, cada vez que hacemos las cosas? Mostrar a Dios. Y eso sí que es difícil, porque a veces se nos sube el yo. Preciso alguien nos cierra en una avenida, preciso alguien nos choca, preciso alguien nos dice algo que no nos gustó. ¿Y qué pasó? ¿El testimonio de Jesucristo estuvo ahí? ¿O salió el apellido Pérez, Gutiérrez, Ramírez, Arias? ¿Qué apellido salió? ¿A quién estábamos representando en ese momento, no? Se nos olvida. Por eso este es uno de los puntos que necesitamos estar trabajando cada cuánto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada instante de nuestras vidas. Porque es el que más olvidamos. Y más con lo que nos vende el mundo hoy en día. Hoy en día que te dicen, no, lo importante eres tú, tu pensamiento, tus emociones. Puedes mostrar tus emociones al mundo. Cuando Dios que te dice, contrólate. O sea, no puedes ir con tu mal genio por todo el mundo porque puedes lastimar a otro, incluso puedes llegar a matar a otro. Y eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, imagínate, a eso es a lo que nosotros llegamos de hacer, ¿sí? De terminar con esa expectativa de reconocernos que estamos en bancarrota espiritual, que somos mendigos espirituales, que no tenemos nada, que no hay nada en nosotros que realmente le complazca a Dios, que no tenemos mérito, ¿sí? Y ya no hay manera. Necesitamos renunciar a nuestras expectativas, a nuestros derechos, a nuestras opiniones y dejar que sea Él el que haga todo. En vez de estar queriendo tener la razón.
cuando necesitamos entender que es que ni siquiera merecemos existir. ¿Por qué? Porque todos estamos llenos de pecado y ¿será que necesitamos existir? ¿No? Pero aún así, Dios nos quiso traer a este mundo, o sea, aún así Dios nos dio la oportunidad, aún así Él nos ama, aún así Él derrama de su sol, de su aire, de su viento, aún así nos da alimentos y aún así nos consiente y nos da las cosas que incluso a veces ni necesitamos. Incluso cosas a veces que ni nos sirven. Y aún así no lo da, aún así nos consiente. Entonces, ¿por qué estás amargado? ¿Por qué te estás quejando? ¿Por qué andas triste? ¿Por qué andas estresado? Si Dios nos da todo. ¿No? O sea, imagínate, ¿no? Todo lo que conlleva el tener esa bancarrota espiritual a la que realmente nos hablan las escrituras. Y con este terminaríamos este primer paso, ¿sí? Que es el de ser o de tener bancarrota espiritual. Gracias, Ingrid. Creo que nos has ido llevando con ejemplos muy claros en lo que es la misericordia, ¿no? La verdad es que a mí no la había entendido de esa manera y la remataste en una situación con una palabra que dice, cuando sales a la calle, ¿a quién vas representando? Estás representando a tu creador que te hizo a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué sale primero? ¿La imagen de Dios o la imagen personal? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Entonces son ejemplos muy, muy claros de cómo debemos de ser en cuanto a la humildad, en cuanto a los obras de espíritu, ¿no? Creo que nos hemos confundido mucho y hemos confundido los términos. Y gracias porque Dios te da esta enseñanza y tú la compartes porque la necesitamos. Bueno, yo en lo personal la necesito. Fue para mí esto una lección muy importante. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Vale, y no, y creo que es algo que necesitamos estar recordando constantemente. Y creo que este sermón del monte, créalas, es más de ser palabras amorosas, son palabras que realmente como discípulos son duras y más cuando nosotros decimos ser discípulos, ¿no? Porque a veces las pasamos por alto y a veces pensamos que Jesucristo está diciendo y que son palabras muy bonitas, pero a veces no las entendemos como deberíamos realmente entenderlas o aterrizarlas, ¿no? Que a eso pues es a lo que vamos llegando con este estudio. Yo, Juliet. Dinos. A veces, Tony. Ay, perdón. Esta parte que decía que pues, la filosofía actual nos hace creer que a lo mejor todo lo merecemos, ¿no? Todo lo que debemos de tener por ser hijos de Dios. Porque también dicen, no hay judío pobre. Digo, porque sí, ¿no? O porque no tengo tanto como aquellos judíos. Igual y no tengo un negocio, ¿no? Yo en lo personal. Entonces, digo, a veces me brincan muchas cosas porque yo también quiero ser próspera, yo también quiero tener más de lo que tuve cuando era chica o lo que mis padres me dieron, la verdad, porque eso es lo que te vende la sociedad. Claro. ¿No? Y a veces pasa que exactamente Dios te pone en una situación en donde hoy igual tienes un grupo de estudio como este y les hablas de la humildad, de la pobreza, de no sé qué, y luego te hablan por teléfono, préstame, ayúdame, no tengo yo. Pues yo tampoco, porque ahorita tengo muchos gastos, ¿no? Y me pasó ahora el lunes, ¿no? Y yo así he tenido muchos gastos, ¿no? Y me hablan, oye, es que ayúdame, que no sé qué. Yo, oye, ¿qué crees que no puedo? Porque también, y así como que acá. Pero si te fuiste a hacer tu pedicure, te sobró dinero, presta eso, ¿qué tienes, no? Entonces, quieras que no, dije, bueno, señor, sí tengo.
y tengo que ayudar a esta otra persona, ¿no? Ujú. Cuesta ahí, la verdad es que yo le había dado un rotundo, ¿no? Pero después yo siento que fue el Espíritu Santo que me redargüyó, que me dijo, pues si te sobre esta cantidad, préstale, ¿no? O regálale, porque no son préstamos al banco, al gobierno. Entonces, qué difícil es, como tú dices, o como decía aquí, renunciar a mi carne, renunciar a eso que yo quiero, que yo necesito, que yo le estoy pidiendo a Dios contra estar dando y dando como Dios lo da, ¿no? La verdad, para mí no es muy fácil, que digamos, porque siento que yo en mi carne, obviamente, me canso, ¿no? Me canso de dar y me canso de dar. Y cuando yo pido un favor, pues como no tengo como que a quién pedirle, porque la verdad no. Entonces digo, sé que Dios, o sea, independientemente de Dios, estamos buscando al ser humano a veces esa ayuda, ¿no? Sí. Y entonces yo por eso digo, y ahorita con esta amiga ahí que no ve, digo, qué difícil, ¿no? Y yo a veces me digo, Pablita, porque yo quiero hacer muchas cosas que a veces mi carne no me lo permite, y lo que no quiero hacer lo hago, ¿no? Sin querer queriendo, o si no lo hago, lo digo. O sea, es que no es lo que yo que dije, no es como lo digas, mamá, es tu tono de voz, no es lo que digas, sino cómo lo dices, ¿no? Y Claro. ay, perdón, hasta eso también tenemos que renunciar y tenemos que cambiar, porque hay gente muy sensible. Hay gente con que le digan, o que yo te diga, ay, Juliet, mira, ese pelo ya se te salió. Uf, se ofenden y hay quienes, no me importa, mira, tanto bien creyuda, ¿no? A mí me dicen ahorita, pues, no sé si ando, pero no, ¿cómo? Si ya estuve quién sabe cuánto tiempo ahí poniéndome. Entonces, esos pequeños detalles a unos nos afectan más que a otros. Y como tú decías, cuando no tenemos ese crecimiento espiritual, ahorita yo les digo, yo ya ni necesito comprar ropa, ni necesito gastar en tantas cosas que antes sí lo hacía, porque trabajaba y porque se estaban dando cuenta, maestra, ya se le ganó la media, ¿no? El hilito de la media, y yo, fíjate en otra cosa, que no, maestra, ya se dio cuenta que ya se le peló su tacón, y yo, ay, o las compañeras, ¿no? Ay, esta bolsa, ¿con qué ya tienes tiempito con esta bolsa, no? Y yo, y te hacen, te jala la sociedad en donde vives, ¿no? Ahorita si me dicen, les digo, yo en mi bolsa, y pregúntale a mí, no me saco mi celular. Luego si le digo, oye, guárdame eso, mamá, ¿por qué no te sacas? Si yo pasé esa etapa. No sé si tenga que ver en lo espiritual, si tenga que ver de que ya no trabajo, ya no me codeo con esa gente, porque a veces siento que influye mucho. Tú ahí marcabas, ¿no? La sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Entonces digo, sí es cierto, a lo mejor si no traigo, yo no tengo iPhone, ¿no? Pero aunque no tengas dinero, estás viendo cómo tendrás para tener casi el último o el anterior. Les digo, pues creo que casi sirve para lo mismo, ¿no? A menos de que te dediques a un trabajo que tengas que usar mucho un teléfono de esa magnitud para hacer tus trabajitos. Pero de ahí en fuera les digo, para que me entren y me salgan llamadas o tomar fotos, que es lo que la mayoría hacemos, pues yo creo que uno de 30,000 o 40,000 me va a servir que el que me cuesta 2,000, 3,000 pesos. Pero si nos dejamos llevar por la mercadotecnia, me está diciendo que no lo haga así. A lo mejor compro el celular de 5,000 y los otros 25,000 pesos los ocupo en ayudar a la gente que lo necesita. Creo yo, no sé. Gracias, Julieta. No, y gracias a ti. Y es que realmente tu comentario es muy válido porque a veces nos dejamos llevar, a veces no solo por las cosas materiales, sino incluso a veces por las opiniones de los otros. No, tú que andas ahí siéndole fiel a tu mujer, vente, vamos y te echas una canita al aire. Eso qué más da, ¿no? Y en muchos aspectos, no solo en eso, en irte y hacer unas cosas que no tienes que hacer, o en el chisme, o en el levantar falsos, sí, empiezas a caer en muchas cosas por las actitudes de otros y te dejas contagiar. Y ahí es donde tenemos de tener cuidado, ¿no? Ahora no estoy diciendo ahora ya no te juntes con ellos, así como dice doña Florinda a Kiko, chusma, chusma y quite de aquí, ¿no? No podemos hacerlo porque ¿cómo vamos a salir de este mundo si pues estamos rodeados de gente que va en contra de Dios, ¿no? Lo que sí podemos hacer es cuidar nuestras vidas. Venga, yo hasta qué punto puedo seguir a esta persona o hasta qué punto yo puedo
convenir con esta persona, ¿sí? Y eso pues es algo donde ya necesitamos empezar a poner límites y mucho más ahorita con esta sociedad que está cada vez más patas arriba o está más hacia el error, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar hasta dónde vamos a llegar, ¿no?